Soy Martín. Indira. Rubén. Soy Daniel. Desde el principio de nuestra posición ambientalista, estoy hablando de los años 70, creímos que la ecología no era la que iba a dar las respuestas. Esto lo supimos desde el primer momento. Y tuvimos que luchar mucho con los ecologistas, que a veces de sus posiciones, una vez un amigo mío dijo, qué necesarias esas posiciones, planteaban con mucha crudeza el diagnóstico de lo que no andaba bien, y yo en cambio persistía en mi confianza en el proyecto como elemento transformador. De esto sigo estando absolutamente convencido, solo que en ese proyecto quiero incluir fuertemente la dimensión de lo que ahora se llamaría forma económica. No me basta con la ecoforma, innegociable, no me basta con la socioforma que responde a los deseos profundos de la gente. Creo que si no somos capaces de construir formas económicas para la sustentabilidad, lo que hacemos simplemente es un reformismo, y a veces incluso somos serviles, somos útiles al poder económico acumulador y productivista, porque hasta nos dejan un hueco para hacer alguna cosa. No, yo creo que hay que cambiar las reglas económicas de fondo. Es otro marco económico, a veces algunos la llaman la economía del bien común, pero en pocas palabras, para provocar el diálogo, yo diría que hay que pasar del conocimiento de la tierra, de Gaia, que nos sirvió tanto para entender lo que estábamos haciendo mal, a la administración de la casa, el manejo adecuado de la casa, superando el momento del diagnóstico, pasando al momento de la propuesta. Esa es la provocación inicial que quería debatir con ustedes. Yo creo que los graves impactos ecológicos han sido provocados en la lógica de un capitalismo que explota recursos naturales, humanos, que sobreexplota también nuestras capacidades de sobrevivencia en nuestro hábitat, pero que al mismo tiempo esta nueva forma de ver a la economía, ¿no?, como un medio más no un fin, porque por primera vez se plantea así, creo que por ahí va tu lógica, sí está generando pequeños ejemplos en el mundo de esta economía solidaria que se le llama, proyectos que en lo micro se ven desde la óptica de lo local, ¿no?, y que tenemos y podemos abrir también la caja de Pandora. Pero la gran pregunta también sería si 300 bicicletas le hacen cosquillas a la Ford, ¿no? Si 300 huertos orgánicos le hacen cosquillas a la industrialización de la comida chatarra, o 300 iniciativas de trueque le hacen algo a nuestras devaluaciones e inflaciones de las monedas. Entonces, finalmente, aunque estamos en un contexto sociohistórico que nos permite plantear y evaluar justo esa mediación quizá en el tiempo en donde estamos ubicados, sí sería plantearnos cómo nos abrimos mercado, o sea, y cuando hablo de mercado en términos literales de oferta y de demanda, ante los impactos tan negativos de esto, y que parece que es un monstruo que arrastra, y que estos pequeños proyectos finalmente, aunque quieren generar otra forma de mercado, siguen siendo muy pequeños, ¿no? Pero también al mismo tiempo verlo como una proyección hacia el futuro, probablemente 300 mentes que piensen con un enfoque de sustentabilidad sí puedan crear otra forma de economía, aunque yo creo que la interrogante sí es muy amplia y muy grande, porque los proyectos siguen siendo muy pequeños.
Cosas que se me ocurren pues, cuando escucho este diálogo. La primera de ellas es como, bueno, la complejidad, ¿no? Ese ejemplo que tú das me parece genial porque, digamos, es una lucha contra la historia, ¿no? De alguna forma. Digamos, la economía siempre se ha centrado, no sé, me parece que es como muy egoísta, muy aislada, ¿no? Nunca toma en cuenta, digamos, el socioambiente en ese sentido profundo, ¿no? Siempre pareciera que es algo como totalmente separado. Hablo de esa formación tradicional que creo que en ningún momento a la hora de planificar, de hacer planteamientos económicos, ideas y demás, se toma en cuenta el socioambiente, ¿no? El contexto, las tendencias, las culturas del lugar, que te haría pensar de una economía específica para ese lugar, digamos, con ciertos patrones que después se pudiese hacer réplica en los distintos lugares. Entonces, por ahí a mí me parece esto un reto, ¿no? Porque es luchar contra esa historia, cómo logramos que se centre a partir de ahora en ese socioambiente a la hora de hacer la economía, o sea, cómo logramos que ese sea como el centro o el punto de partida. Parece difícil, pero bueno, es cuestión de empezar y de empezar a hacer planteamientos. Eso por un lado. Por otro lado es realmente definir hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque en esa búsqueda de buscar esa economía, pues, hay muchos nombres. Creo que esa misma cantidad de nombres es un poco lo que nos muestra cómo algo está fallando, ¿no? Tenemos economía verde, ecológica, o sea, hay una infinidad de nombres que creo que eso es una demostración de que aún no nos encontramos, y eso a la vez es peligroso porque creo que terminamos cayendo en lo mismo nuevamente, ¿no? Por decir economía verde, parece que vamos a hacer, ustedes usaron un término que me gusta mucho, esa minimización, ¿no? El enfoque a minimizar, pero no ir como al origen, ¿no? Al patrón. Entonces siempre como terminamos en lo mismo. En mi caso, por ejemplo, lo de la huella de carbono me parece muy interesante, que si bien es mi medio de trabajo, es muy interesante porque es el indicador que te muestra una fotografía de algo que ya se hizo y se hizo mal. Nunca el planteamiento va al origen, porque no nos enfocamos a ese origen de ese hecho para que se cambie y para que entonces no exista la huella de carbono. Y otra cosa, así como pensando aquí en borrador, es he profundizado pues en la economía del bien común, me parece que es extraordinaria, y ahí como que toca mucho, o parece el centro de todo, que son los valores, ¿no? O sea, el punto de partida ahí son los valores, la solidaridad, la ética, como el compañerismo, la colectividad, la manada, que alguna vez tú dijiste. A partir de ahí se piensa la economía. Y eso parece una locura porque creo que como tradicionalmente se ha pensado la economía, los valores no están por ningún lado. O sea, más bien creamos el modelo o los planteamientos, y a raíz de ahí empiezan a aparecer una serie de antivalores. En cambio, esta búsqueda es de, oye, regresemos a esos valores, que dicho sea de paso, en uno de los planteamientos que hacen dicen que nosotros, esos antivalores, somos libres de elegirlos. O sea, nosotros podemos elegir si somos egoístas o solidarios. O sea, hay libertad de elección. No es algo de la naturaleza humana, no habla mucho de la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana no tiene como valores principales el egoísmo, la competencia, el denigrar al otro. O sea, es algo que la misma persona puede elegir. Entonces yo insisto mucho a eso, me ha gustado mucho eso, me empieza a gustar mucho eso de no redefinirlo, sino regresar a esos valores fundamentales. Mira, me estás haciendo pensar en algunos de los impulsos que me trajeron a este lugar, a buscar un auténtico, al menos desde mi sentimiento, una auténtica formación hacia la sustentabilidad. Yo opté por no tomar la alternativa, por ejemplo, de convertirme en un consultor LEED, ¿no? Que es la consultoría LEED, tú sabes que es un sistema por el cual los arquitectos evalúan si el edificio tal es verde o no, ¿no? Indicadores finalmente. Y la decisión no fue tanto por el contenido del curso introductorio que llevé,
sino porque al final del folleto del curso introductorio, las corporaciones que estaban detrás del financiamiento de ese curso introductorio, dije, bueno, si estos señores me van a venir a enseñar cómo es un edificio verde, aquí yo no voy a estudiar, ¿no? Y esa decepción me empujó a buscar otras alternativas, pero quiero hablar de esos impulsos, de por qué buscar una formación que me pareciera auténtica en sustentabilidad. Y es ahí donde quiero ir. Porque pienso que hay que volver a prestigiar otras ideas que le hagan competencia al sobreprestigio que tiene una forma de pensamiento económico, en el cual muchos terminan confiando, a pesar de que han metido la pata, ¿no? Pero por alguna razón tiene tanto prestigio que se confía y se sigue confiando en lo que dicen los gurús de estos, ya son como la época de los griegos y los romanos, ¿no? Oráculos, ¿no? Que dicen cómo va a ser el destino y hacia dónde debe ir. Y todo el mundo acepta lo que dice el oráculo. En función de eso no lo podemos, ¿no? Claro, y todo el mundo, por alguna razón automática, acepta lo que dice el oráculo. Esto es una fe, es un credo. Ya no es una disciplina de pensamiento, ya no es científico. Pero también si nos vamos a lo que está generando ahora mismo la crisis del capitalismo en el mundo, encontramos hasta la economía de greenwashing, ¿no? O sea, estas relaciones, hablando de la economía de las relaciones o la economía de los valores, como tú le quieres dar este enfoque, que también nos pueden caer en este objeto perverso de decir ahora, como la ecología no resuelve los problemas, que la economía hable, y lamentablemente cuando la economía habla en el sistema así como lo tenemos ahora, pues va a hablar a favor de la economía del greenwashing, ¿no? O sea, ese tipo de relaciones, transacciones y negociaciones a partir de creer que vamos a hacer proyectos sustentables, pero que no terminan más que siendo o llenando un vacío de los muchos que deja la pseudo responsabilidad económica de los países, en los tomadores de decisión, en todos los campos, en el empresarial y en el político. Y hablando de política también, la economía política de lo sustentable. Y yo creo que es otra de las áreas que ni siquiera dentro de lo que ahora tenemos se han explorado tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones en lo macro y en lo micro, en la macroeconomía y en la microeconomía, tendrían que tomar los políticos para que estos proyectos también, hablando y regresando a mi primer argumento, dejaran de ser como las pequeñas semillas de a ver si caen en tierra fértil, para que entonces hubiera una incidencia en las políticas públicas económicas, que estos proyectos a lo mejor se convirtieran en el pretexto no de hacer proyectos bonitos y decorativos que crean una nueva economía, sino que realmente impulsan a que los tomadores de decisión creen marcos legales, administrativos, de la misma narrativa política, porque finalmente si un campesino se va a quedar ahí en su comunidad o una comunidad urbana se va a quedar con su moneda, por ejemplo en Guadalajara ya hay una comunidad urbana que hace un mercado y que tiene su propia moneda, ¿no? Está creando un sistema económico. Pero en un seguimiento en el tiempo y en los impactos que esto pudiera tener a largo plazo, si no hay una incidencia en la economía de la política, eso finalmente tampoco nos va a llevar a absolutamente nada, porque o tenemos una, ¿no? La economía verde, solidaria, con lo que vamos a llamar de los microproyectos, y la economía del greenwashing, que también nos lava un poco la cabeza, ¿no? Y que terminamos entonces en el vacío de no tener exactamente la argumentación de la política pública. A mí eso es lo que me preocuparía. Bueno, estamos en la misma onda. Está pasando esto no es tuyo ni mío, está pasando, ¿no? Empieza a pasar. También la experiencia de los países de economía socialista y que lograron y que no logran, Entonces, seguí muy de cerca el proceso cubano con mucho cariño, con muchas ganas. Entonces me encuentro ante dos cosas, un poco lo que dice. Mi maestro de la proyectación ambiental hoy dice, Sergio Loss, lo hemos publicado en la revista Sin Muralla y ha tenido miles y miles y miles de interesados, dice directamente que tenemos que irnos a la economía de la microeconomía, la absolutamente microeconomía de la subsistencia. El que vive en el norte de Italia, que es uno de los mejores lugares del mundo, bla, 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 no confía ya en ningún sistema
político-económico que no sea el de la economía de subsistencia. Volver a dar la tierra, volver a tener 4 frutales, volver a tener 4 gallinas y reunirse los domingos a comer en familia. Pero en la posición de uno de los hombres más cultos que yo conozco. Creo que tiene 30.000 libros él solo. Bueno. Y además heredero de una cultura humanista gigantesca. Por otro lado, veo que en cambio todos los intentos de verdesear, y ahí en México hemos participado en encuentros organizados por Carlos Gómez y otros amigos, con todo el intento de hacer una economía verde, en definitiva, para mí le están lavando la cara a las mismas reglas económicas. Sí, podemos disminuir un poco el fenómeno, pero no tanto. Y el ejemplo de las 300 bicicletas contra la Ford me parece, como vos dijiste, también deslumbrante en su claridad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tener 400 proyectos de 300 bicicletas? Ah, bueno, ahí los números empiezan a ser de otra naturaleza. Una ciudad peatonal cambia las reglas de la economía, de las transacciones y de los contactos humanos. Pero entonces me hace acordar esto un libro de mi querido amigo Ramón Fon. Él se agregó a Flacán 2 o 3 años después que la iniciamos, y mientras tanto estaba escribiendo un libro que se llamó Que lo hermoso sea poderoso. Él decía, lo pequeño es hermoso, no es suficiente. Lo grande es poderoso. Ya vamos viendo lo que pasa con este accionar de la prepotencia, de la grandeza, de la metalurgia pesada. Lo que tenemos que hacer es que lo hermoso sea poderoso. Y ahí está la fórmula. En lugar de 400 bicicletas, 400.000 bicicletas es un camino. ¿Quién puede hacer 400.000 bicicletas? ¿40 organizaciones sociales? No, ahí hace falta el Estado. Ahí hace falta cambiar las políticas públicas. Cierro esta pequeña intervención diciendo que por alguna razón en la segunda era de Flacán estamos, por un lado, creando un doctorado, pero de políticas de sustentabilidad. Vamos a las políticas. Y por otro lado, creando unos cursos de dirigentes sociales, no profesionales, dirigentes sociales, para ser líderes de proyectos de sustentabilidad. O sea, nos estamos dirigiendo ya a otra apertura del arco social para poder cambiar las reglas de la producción y el consumo. Me moviliza bastante cómo de lo que estamos hablando es de la necesidad de la multiplicación de proyectos. Porque pensar que el cambio venga desde la propia economía, sin contrarrestar al oráculo, así que los proyectos se demuestran por sí mismos, demuestran su poderío. Ahí no hay que discutir un proyecto que funciona, que cumple sus objetivos, aunque el oráculo diga lo contrario, los resultados están ahí. Y frente al prestigio de un buen resultado no hay vuelta a quedar, ¿no? A mí me preocupa mucho esa aparente invencibilidad, ¿no? de aquello a lo que nos estamos enfrentando. Estoy totalmente de acuerdo en que las cosas tienen que ser de gran magnitud porque si no, no hay cambio. Pero aquí hay que hacerse muchas preguntas también ya de orden filosófico. Me parece que no es porque lo dude, sino porque me hace dudar, ¿no? Y que es la gran escala. Es una revolución urbana, lleva a otra ciudad. Bien, pero tenemos que, o en un libro, o en una ciudad, tenemos que lograr que, como otras, sean ejemplos señeros en el mundo. Ahí sí que, por decir una, Curitiba en su momento, Medellín quizás ahora, Barcelona durante mucho tiempo, en Occidente hablo, nos han permitido ver ejemplos testimoniales. Ahora, cuando en Curitiba se instala la planta automotriz y le dan financiamiento barato a todos los obreros para que tengan auto, se pone en crisis el modelo de transporte de Curitiba. La gente se pasa al auto. ¿Cómo evitar esas situaciones? Es que finalmente yo creo que es como el encuentro, o en el futuro quizá vaya a ser el encuentro de esas dos fuerzas, de lo micro y de lo macro. De la ciudadanía común que con sus saberes y sus conocimientos pueda hacer proyectos, a la comunidad que pertenece a esos grupos de poder, que finalmente ha sido un choque de estas mismas fuerzas, lo que ha provocado ahora en Medellín, por ejemplo, el planteamiento de
si se le está dando seguimiento a ese modelo, porque se está cayendo, ¿sabes? Entonces también es una visión crítica de cuánto tiempo dura un esfuerzo de ambos lados para que existan estas políticas públicas, porque obviamente no se hacen solas, ¿no? Pero si realmente esto, ahora sí que valga la redundancia, aporta una sustentabilidad en el tiempo, si lo hace sustentable, porque finalmente este es el momento ahora, además con las nuevas tecnologías de comunicación y de información, se van creando otras economías, ¿no? Es decir, hay otros grupos dentro de los mismos seres humanos que están creando otras agendas, que están pensando no en una economía sustentable, pero sí en una economía tecnológica, por ejemplo, ¿no? O informática, o todos estos términos que comienzan a aparecer. Pero sí entonces es decir, bueno, ¿qué tanto estos polos que están ahorita en una estira y afloja, queriéndose demostrar mutuamente quién prácticamente tiene la sartén por el mango? Pues ¿a dónde va a llevar esto, no? Si al colapso de los polos o a que finalmente estos proyectos sean poderosos, o bien lo poderoso termine con la hermosura de los proyectos en el lado mucho más pesimista. Bueno, pero ahorita es esta, por eso me dije tensión, lo de ¿no? Sergio Loss. Lo de Sergio Loss es apabullante. Él dice, basta, no hay solución. No es el Partido Verde, no es el Partido de Derecha, no es el Partido de Izquierda. Es este libro que les he recomendado, de Crecer con Equidad. O sea, si metemos la palabra de crecer, creo que estamos poniendo en crisis uno de los preceptos fundamentales de la economía clásica, ¿no? Totalmente. No, y ustedes saben que, digamos, escuchándolos, ¿no? Y imaginando cosas, hay un tema que a mí en lo personal, con eso de inquietudes y preguntas, me genera una gran inquietud. Y es un poco, digamos, esa preocupación me lo ha... se ha aparecido con fuerza a raíz del tema de los programas de radio, los micros que yo he tenido la oportunidad de hacer en Mérida, y es la gente, ¿no? La sociedad, porque están muy bien los planteamientos, que se haga desde políticas, que estén esos proyectos, que hablemos de volúmenes, de proyectos potentes, pero a mí siempre me ha preocupado, y bueno, en especial en mi país, y creo que en los países de América Latina, con tantos cambios políticos que se están viviendo, es el tema de la gente, ¿no? La sociedad, la cultura de la gente. Creo que si no se logra un cambio como de cultura hacia una cultura sustentable, que eso es algo, podría decirse infinito, ¿no? Pero vuelvo a los valores, con ciertos valores, todo esto se podría esfumar, ¿no? O perder en el aire. O sea, eso a mí me inquieta mucho. ¿Cómo logramos que las masas, que al final es a quienes va dirigido todos estos planteamientos, digamos, vayan a la par de esos planteamientos, ¿no? Que haya nuevas culturas, porque por ejemplo en mis micros yo, digamos, lanzaba cosas tal vez muy superficiales, pero que llamaban a, bueno, un llamado a la conciencia, ¿no? El consumo responsable, el cambio de los patrones de comportamiento, de consumo, de producción, pero me preocupaba que la gente eso sencillamente no le interesaba. Sus prioridades eran, como decimos allá, 15 y último, es decir, trabajar para tener un sueldo, para comer y ya está, ¿no? Ahí se cerraba todo. Entonces, con una mente o una cultura tan cerrada, ¿tú cómo logras calar ahí, no? Porque si no calas ahí, no hay cambios. O sea, eso me inquieta a mí mucho, ¿no? Es decir, finalmente llegas al planteamiento de la economía clásica. ¿Cómo genero una necesidad? ¿Cómo genero una demanda? Y cómo genero que haya una oferta que satisfaga esa demanda. O sea, finalmente la economía se reduce, al menos a mí así me la enseñaron, ¿no? Tú tienes una gráfica y la economía se reduce a ese punto que se llama precio y se acabó. No hay más preguntas. Y sobre eso se generan muchos sistemas. Pero entonces, yo creo que si nosotros seguimos esperando que la cultura nos aporte, ¿no? Porque además también algo que a mí nunca me ha gustado es escuchar el término la cultura como si fuera ajena, como si yo no la viviera, ¿no? Como si yo fuera la inculta o no sé, o estuviera fuera de. Pero yo creo, mira, hay un hombre que se llama Jorge Melguizo y él me ha enseñado algo que es muy importante. Cuando dos personas le achacan a la cultura, ese ente invisible que nadie conoce y nadie sabe qué demonios es, normalmente las conversaciones se cierran.
y se cierran porque ya no hay nada que hacer. Una vez que nosotros decimos que la cultura tiene que cambiar las cosas, ya no hay nada que hacer porque ni siquiera sabemos qué demonios es esa Me cultura. haces recordar... Pero, sí, no, continúa. Pero eso no quiere decir que yo creo que la pregunta clásica no es cómo generamos necesidades, sino cómo generamos una masa crítica. Por eso volví a lo que decía Gustavo hace un rato. ¿Qué tal si no son las 300 bicicletas? Pero son 300 mentes que piensan sustentablemente. Eso hace la diferencia, porque no es cantidad, sino la calidad de información, de conocimientos, de comportamientos, de patrones, de paradigmas, de costumbres, de ideas, de emociones que genera una población. Entonces, si yo estoy esperando que la cultura cambie, pues finalmente también estoy esperando que yo voy a cambiar con esa cultura porque yo soy parte de ella. Pero lo que sí creo es que debemos de pasar de la pregunta clásica, que ahora incluso es hasta adornada con mercadotecnia y publicidad, de cómo hago que me compren el producto, cómo hago que vean el comercial de la televisión, cómo hago que vayan y consuman 400 galletas en una sentada, a cómo hago que estas mentes piensen sustentablemente, pensar y crear sustentablemente. Y no me importa si es uno o son 30. Bueno, pero ahí recojo el guante y me baso en nuestra propia pequeña historia. El proyecto, yo vuelvo al proyecto. Solamente lo único que creo es que hay que retocar algunas cosas. El proyecto es el camino de la liberación, porque lo decía Pablo Freire. El proyecto te hace emerger de una condición de puro actor a una condición de autor. Si toda la humanidad recuperar esa condición de autora, es el mismo principio de Mohamed Yunus con los microcréditos, ¿no? Que pueda arreglar sus sillas, que tenga una micro máquina. En ese momento ese señor pasó de ser un sufrido dependiente a un pequeño empresario, en el buen sentido más profundo de la palabra empresa, acometer una empresa. Eso es un proyecto, acometer una empresa. Ahora, bien, ¿qué tenemos que hacer? Incorporar, yo lo termino por mi parte bastante simple, como el comienzo de una nueva etapa, a la ecoforma tan seductora que nos lleva a decir, no es negociable, desde la socioforma tan importante que nos lleva a escuchar, a participar, a respetar, a tolerar, hasta ahí vamos muy bien, pero nos estaba faltando la forma económica, no lo decíamos tan claramente, no lo enunciábamos tan claramente, que haga que los proyectos alternativos sean capaces de subvenir a las necesidades. Si no, no. Yo quiero salvar un valle, lo hago paisajísticamente, lo hago arquitectónicamente, lo hago biológicamente, si no lo hago también económicamente, el valle sucumbe.